Bueno, bienvenidos. Acá estamos, hoy andamos a las corridas. Y vamos a hacer una clase un poquito más cortita porque el coro tiene que ensayar. Vamos a cantar una cancioncita, así que vamos a estar ensayando un ratito antes. ¿Les parece si empezamos orando? Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu persona, por tu presencia, por tu poder entre nosotros y porque podemos venir, invocar tu nombre y saber que vos respondés en medio nuestro. Respondés a nuestras necesidades, respondés a lo que nosotros somos y respondés a hacernos parecidos cada vez más a vos. Señor, seguí obrando en cada uno de nosotros y ayúdanos a aprender y a ser, Señor, conforme a tu persona, a tu voluntad. Ponemos en tus manos el estudio y te pedimos, Señor, que no sea yo quien hable, sino tu Espíritu Santo, y que nosotros todos podamos aprender un poco más de vos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. ¿Les parece si hacemos un pequeño repasito? ¿En qué parte? Ya les digo. Estábamos en las virtudes. En las virtudes, justamente. Quería... 43. Ya habíamos dado algunas, pero... Exactamente. ¿Saben qué? Me voy a poner los anteojos. Se la di a Kelly. No hay ningún vaso, no hay nada. Perdón. Y Kelly se la dio a Nora. Ahora me va a volver a preguntar. Si no llega a estar. Bueno, ¿se acuerdan? Vamos a leer el pasaje. A ver. Segunda Pedro. Estoy en Primera Pedro, por eso no lo iba a encontrar. A partir del verso 8. A partir del verso 5. En vista de esto, lo estoy leyendo en la nueva versión viviente, ¿no? Nueva traducción viviente. En vista de todo esto, esfuércense al máximo. Vamos desde el 3, perdón. Mediante su poder divino, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina, escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, saben que la palabra queda, Ayer lo pude poner en práctica. Les compré salimos con mis nietos
Y entonces fuimos a comprar un helado. Entonces dije con Marcela, vamos a comprar esa cajita de helado que está ahí al lado, que son cuadraditos de helado, así los comemos y hacemos rápido. Entonces, claro, Marcela se va a sentar con los chicos, yo voy, compro el helado. Y entonces lo pago, digo, quiero la cajita esa con los bomboncitos. Entonces el muchacho me cobra, ¿de qué querés? Me dice, quiero de crema americana. Bien. Termino de pagar, le digo, ¿me lo das vos? Estaba ahí, al lado, la cajita. Dice, no, te la da el muchacho. ¿Viste? Y entonces empezó a cobrarle al otro. Ahí estaba la cajita. Entonces, digo, bueno, me voy con el muchacho. El muchacho estaba sirviendo helado a otro, ¿no? Entonces sirvió un helado, sirvió otro helado, ¿viste? Termina, digo, bueno, me toca a mí. Me dice, espera, ahora te atiendo. Y se fue al baño, porque claro, alguna vez tiene que ir al baño, ¿no? Y yo digo, pero tenía la cajita ahí. Digo, ¿cómo puede ser? Y entonces, entra, ¿viste? Te entra. Digo, puede ser que este tipo sea tan... Y ahí me vino la palabra. Digo, añadid a vuestra fe paciencia, perseverancia, dominio propio. Y dije, qué bueno que es el Señor, ¿no? Que nos trae la palabra a la mente, porque la verdad... Encima Marcela estaba allá y me decía, ¿qué pasa? Y yo le hacía señas, porque ella estaba lejos. Le hacía señas, no, este es un inútil. Bueno, después igualmente, saben que de la cajita que yo quería no había ahí, ¿no? Después al final no había, así que el muchacho vino, me dice, bueno, se fue al fondo y tardaba, me dice, al final no hay de la que vos querés. ¿Querés que te devuelva la plata o querés de otra? No, dame de otra, no importa. Me dio de otra. Pero lo importante es esto. Llegó un momento donde yo me estaba empezando a maquinar, pero la palabra vino. La palabra vino y le puso un fin a la maquinación. Y cambió mi ser interior. Es bueno tener la palabra en nosotros y leerla, tenerla con nosotros. Entonces, ¿se acuerdan? Hacemos un repasito chiquito de lo que vimos. Tenemos que poner a nuestra fe, que es nuestra convicción en Cristo, a nuestra fe le tenemos que agregar virtud. Esta virtud también la NTV la define como excelencia moral, que es toda perfección moral en una persona. Es ser eficaz, eficiente, excelente. Y dice que la fe no puede resultar una fe en una actitud pasiva y contemplativa, sino en una vida eficaz para el servicio a Dios y el hombre en el curso normal de la vida. Pero a eso le tenemos que agregar conocimiento. Todo esto lo vimos el domingo pasado. Una mente que puede discernir en toda ocasión y circunstancia la voluntad de Dios. Este conocimiento exige una mayor profundidad en la revelación divina por medio de la palabra. Este conocimiento nos ayuda a no volvernos atrás. A ver, alguien que tenga ahí en la Biblia Gálatas 4:9. ¿Lo tenés, Claudio? Los agarré. Gálatas 4:9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a estos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Bien. Ahí el apóstol Pablo les decía a los Gálatas, miren, no se vuelvan atrás de lo que ya aprendieron en Cristo, ¿no? Este es el conocimiento que nos pide. Un conocimiento que no nos hace volver atrás de Cristo. No nos hace volver atrás. Si yo venía del catolicismo y
y le rezaba a la Virgen antes, ¿no es cierto? El verdadero conocimiento me hace no volverme atrás. No le voy a ir a pedir a los santos si sé que Jesucristo es mi único mediador. ¿No es cierto? Este es un conocimiento que nos lleva a ir para adelante. Pero también dice, a esto agréguenle dominio propio. Ahí estaba, salía ya. Es controlarse a sí mismo, es templanza. Dice, controlar los impulsos que nos conducen a la práctica de algo. Y dice acá algo muy importante, sin embargo el autocontrol personal opuesto a las pasiones de la carne no surge por el esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que la templanza o el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque tenés al Espíritu Santo viviendo en vos. Entonces, que lo tenías. Te probó. Me probó. Lo tenemos. Y eso es algo para acordarnos. Después dice, agréguenle paciencia o perseverancia, dice en otras versiones. Es la capacidad de soportar una carga sin abandonar el esfuerzo. Ser paciente es perseverar, aguantar con entereza. Me gusta esto que dice acá, y hay algunos versículos que es bueno que los lean si es que no los leyeron. Dice, perseverancia o paciencia es la palabra upomone. Se emplea con frecuencia en la conexión con la tribulación. Uno tiene paciencia cuando tiene tribulaciones, problemas, pero también con la fe. También con la esperanza, uno espera con paciencia lo que Dios va a hacer con nosotros. Se utiliza relacionada con el gozo y está relacionada con alguna cosa, con la grandeza y las glorias futuras. Ahí tienen un montón de pasajes que nos enseñan cómo aplica la paciencia también y dónde la vemos. Y dice, la paciencia no es la que se sienta y se agacha la cabeza con derrotismo, dispuesto a esperar, a soportar hasta que pasen las pruebas. Es el espíritu que puede sobrellevar esas cargas por su esperanza, pero no por simple resignación. Es la cualidad que mantiene una persona firme contra la adversidad. Es la virtud que puede cambiar en gloria la desgracia más grande, porque más allá del dolor ve un destino final. Y ahí nos hablaba del pastor George Matheson como ejemplo. No sé si lo buscaron o si conocieron. George Matheson fue un pastor escocés que en la adolescencia empezó a tener ya problemas de vista, a tal punto que a los 18 años ya prácticamente terminó su estudio con unos lentes terribles, y poco después quedó ciego, pero aún así se graduó como se graduó en la universidad y se graduó como pastor en su seminario, y bueno, fue a pastorear una iglesia y claro, había resistencia porque decían, ¿quién nos va a poder enseñar un pastor ciego? Sin embargo, en poco tiempo, él con sus mensajes, con la palabra, con lo que hacía, se fue ganando la confianza de la iglesia y entendieron que había palabra de Dios a través de ellos. Escribió muchos libros devocionales, y quiero leerles algo que él escribió sobre el final de sus vidas, que lo tengo acá. Esperen que lo encuentre. Dice, al final de sus días, escribió, Dios mío, nunca te he dado gracias por mi aguijón. Te he agradecido 1000 veces por mis rosas, pero por mi espina ni una sola vez. He estado buscando un mundo donde reciba compensación por mi cruz,
pero nunca he pensado en mi cruz como la gloria presente en sí misma. Enséñame la gloria de mi cruz. Enséñame el valor de mi aguijón. Muéstrame que he ascendido hacia ti por el camino del dolor. Muéstrame que mis lágrimas han hecho mi arco iris. Una persona que pudo servir a Dios con todas sus limitaciones y servir a Dios con excelencia. ¿No es cierto? Esto es perseverancia en el camino del Señor. ¿Amén? Bueno, y hasta ahí habíamos llegado. Ahora dice, a esto tenemos que agregarle piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Cómo entendemos la piedad? Tiene que ver más con la espiritualidad, ¿no? Sí. La vida devocional, la vida de Cristo. Me parece que se me pinchó la... se me pinchó la bombillita, ¿no me está? ¿Alguno más que quiere agregar? Misericordia puede ser. Misericordia. Misericordia, puede ser, también. Uno lo asocia más a eso, ¿no? La piedad a misericordia. A mí me ayuda a entenderlo un poco cuando dice que es un acto de adoración constante. Un acto de adoración constante. Porque cuando éramos vividos que decían, ¿y qué haría Jesús? ¿Entendés? Entonces, Señor, ¿yo qué haría en esto? Es una cuestión de actitud la vida piadosa. Bien. No que ya lo haya alcanzado, lo he leído. Tal cual. ¿Saben qué dice el diccionario? Que es sumisión a Dios. Es una vida de rectitud, la piedad. Que incluye el respeto a Dios, que incluye la misericordia, porque es una forma de vida, la piedad. Es la vida dispuesta en relación a Dios, basada en el respeto reverente ante quien es Él. Quien es piadoso hace de su vida entera un acto de adoración a Dios, lo que Él nos decía. Es la actitud correcta para con Dios y para la santidad, majestad y el amor a Dios. El apóstol Pablo dice que la piedad para todo aprovecha y que tiene promesas en esta vida y en la vida venidera. Nos dice en 1 Timoteo 4:8. Es sumisión a Dios con rectitud. Dice, a nuestra vida cristiana le debemos agregar piedad. Sumisión a Dios. Estar sometidos a Él. Y esto es algo que cada vez que vamos creciendo en la vida cristiana se va desarrollando en nosotros. ¿Sí? Pero después dice que tenemos que agregarle amor fraternal. ¿Cómo sienten que es el amor fraternal? Sí, pero es más un amor filial significa, ¿no? Como el amor de familia, el amor a los hijos, el amor, ese tipo de amor quiere decir, aplicado a todos, ¿no es cierto? El amor fraternal viene de la palabra Filadelfia y dice, no se puede amar y respetar a Dios si no se ama también al prójimo. Nos lo aclara Romanos 13:9. Notemos que cuando demostramos el amor fraternal y cumplimos, dice, y ese amor cumplimos el resumen de la ley de Dios. ¿Se acuerdan que cuando al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Él qué dijo? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el Señor agregó, y el segundo mandamiento también es importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no se lo preguntaron, pero Él lo agregó. Dice, si cumplen esto, cumplen toda la ley. El amor es la base de lo que Dios nos dio, ¿no? Y cuando el amor surge en nuestras vidas, toda la ley en nosotros se cumple. Esta es una de las primeras recomendaciones del apóstol.
al comienzo de su primera carta, en 1 Pedro 1:22. Nadie que no ame a su hermano en Cristo puede afirmar que es verdaderamente salvo. De ahí que la profesión de amor a Dios ha de ser respaldada por el amor a los hermanos. Mostramos que amamos a Dios cuando mostramos que amamos a nuestros hermanos. Allí es el reflejo terrenal de nuestro amor a Dios. Y entonces ahí sí dice, y a esto agréguenle amor, pero este es el amor ágape. Un amor salido del alma, noté yo. Es el amor que era la única palabra capaz de abarcar el contenido necesario, porque ágape apela a todo hombre a realizarse, no solo en su corazón, como son las emociones, sino también en su mente y en su voluntad. Por eso digo un amor salido del alma. Ustedes saben que el alma que Dios nos dio es el asiento de las emociones, es el asiento de los sentimientos, es el asiento de los pensamientos y es el asiento de la voluntad. Todo esto que nosotros hacemos, pensamos o sentimos está arraigado en el alma. La Biblia lo llama con el corazón. El alma es donde a veces sentimos que nos lastiman, donde se arraigan los pensamientos que pueden ser buenos o malos, y es lo que nosotros tenemos que trabajar con la ayuda del Espíritu Santo para que los pensamientos malos no se arraiguen y pensar, como dice Filipenses, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Allí se manifiesta el amor. El amor cristiano ágape es benevolencia insuperable, bondad invencible. Ágape no es meramente una ola de emoción, es una deliberada convicción que resulta en una deliberada norma de vida. Es una proeza, una conquista de la voluntad. Y acá noté algo más. Amar es una decisión. Amar es una decisión. Tener bronca también es una decisión. Yo puedo quedarme con mi pensamiento de bronca, de dolor, de decir me traicionaron, me lastimaron, a este le hago la cruz. O puedo decidir amar, puedo decidir perdonar, mostrar el amor de esa manera. Yo veía actitudes desde adolescentes, veía actitudes de ciertas personas, ¿no? Personas que juzgaban a otros y muy cercanas a mí, que juzgaban a otro y que pensaban mal. ¿Viste que hay un refrán que dice piensa mal y acertarás, ¿no es cierto? Bueno, no tomé ese refrán como parte de mi vida. No lo tomé. Y decidí, de adolescente te estoy diciendo, dije yo no voy a ser así. No voy a pensar mal de las personas. Voy a darle una oportunidad. Era adolescente, ¿eh? Les puedo asegurar que no era un tipo maduro. Era un adolescente. Sin embargo, Dios me guió desde la adolescencia. Me llevó a pensar bien. ¿Y saben qué bien que me hizo? ¿Saben cuánta sanidad a mi alma trajo esa forma de ser? El Señor me ha librado de montones de cosas. De montones de cosas. ¿Dónde? Acá, en mi mente. Porque tomé una decisión. Tomé una decisión de pensar bien, de amar, de dar oportunidad.
¿Cuándo me di cuenta de esto? Y me di cuenta de grande. Pero me acuerdo de haber dicho de adolescente, yo no voy a hacer de esta manera. Fue una decisión. Amar es una decisión. Uno la toma. Uno la toma. La decide, la desea y la lleva a cabo. ¿Amén? Eso es lo que hizo el Señor. El Señor decidió amarnos a tal punto que entregó a su Hijo. Es terrible, ¿no es cierto? Es verdaderamente impresionante, ¿no? Por eso Pedro, bueno, el origen de este amor, ¿dónde es? En el Espíritu Santo. Y ahí hay un montón de referencias, ¿no? Yo voy más rápido, digo, por eso Pedro manifestó al final de la página 45, dice, por eso Pedro manifestó a sus lectores que ese amor es una actitud motivada desde el interior del corazón puro. Ver en Proverbios 4:23, Mateo, hay algunas referencias. Porque es un fruto que resulta cuando el Espíritu Santo mora en el cristiano, porque declaró a los Gálatas que si vivían por el Espíritu, verían el fruto en sus vidas. Si vivimos por el Espíritu, vemos el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. El primero es el amor. Muy bien. Seguimos. Desarrollo de la vida cristiana. Vamos a leer otra vez allí, a partir del verso 8 al 11. Dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos, estoy leyendo en la NTV, cuanto más crezcan, vamos a leerlo en la Reina Valera, que es el que está acá, del 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero hacerle unas preguntas. Si yo me mando una macana o un pecado, por ejemplo, salgo de acá, me mando una macana, me mando un pecado, lo insulto a Alejandro, le digo, mira, Alejandro, sos... Y me voy, salgo a la calle, me atropello un auto y me muero. ¿Me voy al cielo? Si yo convertido realmente sí. Eso no tiene que ver con la salvación. ¿Están todos seguros? Sí, verdaderamente es algo, sí. Vamos todavía, esta es una clase de Biblia, por supuesto que sí, claro que sí. Pero ¿por qué les pregunto? Porque, sí, decime Alejandro. ¿Te quieres seguir la discusión? Igual no te voy a insultar, Alejandro, perdé cuidado. Nada, claro, ¿por qué les pregunto esto? Porque acá pareciera que el versículo, que este versículo nos genera esa duda, ¿no? Por lo cual, hermanos, dice el 10, procurad hacer firme vuestra vocación. Y en la otra versión, en la NTV, nos genera más. Dice, así que, hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido, ¿no? Da la impresión de que el apóstol dice, muchachos, cuiden su salvación, ¿no? Asegúrense de ser salvos. Y yo quería estar seguro de que ustedes estaban seguros, de que la salvación que tenemos no la perdemos.
Respecto a esto, que aunque no, hoy viste el ejemplo de insultar a alguien, ¿no? Aunque no hayas hecho eso, te agarra un vehículo y no sos salvo, aunque tengas una vida moral aceptable, te va a la perdición eterna, ¿no? Claro. Para que no haya sido convertido realmente. Tal cual, tal cual. Qué importante es tener esa seguridad, porque esta seguridad nos da paz. Sencillamente nos da paz. Dice, cuanto más crezcan en esta manera, más, dice la NTV, ¿no? Me gusta como lo dice, cuanto más crezcan en esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento del Señor Jesucristo. La NBI lo dice en forma negativa. Si no tienen esto, van a ser inútiles e improductivos. Me gusta como lo dice la NTV o la Reina Valera. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos serán y útiles, pero ¿qué? Útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese conocimiento es el que nos lleva a crecer. Dice, sí. Muy similar, enseña esto, ¿no? Cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Después dice, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí vemos la soberanía de Dios, que Él hace todas las cosas, pero a la vez la responsabilidad del hombre que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Claro, pero ese ocupaos no significa que la salvación se vaya a perder, sino a mantener una santidad que es nuestro deber. Es lo que debemos hacer. Dice el Señor, sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Nosotros tenemos que ocuparnos de ser santos. El Espíritu Santo nos santifica, por supuesto. Pero tenemos que... de que somos salvos. Tal cual. Que necesitamos ser santos, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos insta todo el tiempo a buscar la santidad. A que seamos santos, tal cual, tal cual. Sí, dale, pregúntame. Yo nací en una iglesia pentecostal. Sí. 24 años me congregué pentecostal y hace 9 años vengo acá. Yo siempre tuve la idea, o sea, más o menos fue la enseñanza de que la salvación sí se pierde. Uh-huh. Y yo, bueno, cuando se empezó a predicar acá que no se perdía, yo un poco me sorprendí. Pero yo ayer estaba pensando un versículo que dice, que un poco tiene que ver con el ejemplo que diste vos. Dice, cualquiera que llame fatuo a su hermano está en peligro del fuego del infierno. Entonces, sí. Cuando te dice eso, para mí me da a entender que la salvación efectivamente sí se pierde. Claro. Hay muchos pasajes, que no solamente ese, sino hay muchos pasajes en la Biblia que nos indicarían esto que vos estás diciendo. Ahora, también hay un pasaje que dice que cuando nosotros creímos en Cristo, somos engendrados hijos de Dios. Pensemos en esto. Yo me uní a Marcela en matrimonio. Y tenemos una hija, tenemos 3 hijas, ¿no? Pero en realidad, cuando mi esperma en Marcela se unió a su óvulo, se formó el embrión. ¿Se puede separar eso? No. No se puede separar. A eso se refiere cuando dice la palabra que somos engendrados. Somos engendrados. Sos un hijo engendrado. Ya está. Este hijo crece, sale, se forma en una persona. Ponele que yo me enoje con mi hija y le diga, mirá, no te quiero ver nunca más. Cosas que pasan, ¿eh? No te quiero ver nunca más, vos hacés tu vida, yo hago la mía, olvídate que soy tu papá. ¿Va a dejar de ser mi hija? Ponele que mi hija me diga, mirá, papá, no quiero saber más nada con vos, no quiero verte nunca más.
¿Va a dejar de ser mi hija? No. A esto se refiere la palabra. Cuando vos creíste de verdad, cuando vos creíste de verdad y aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, en tu vida, le pediste perdón de tus pecados, pero de corazón, con verdadero entendimiento, dice la palabra que sos engendrado. Y cuando sos engendrado, nada puede volverse atrás. Nada. No se puede volver atrás. Sos un hijo. Ni lo alto ni lo profundo. Nada te puede. El que haya sido engendrado. Ahora, hay personas que pueden vivir dentro de la iglesia, pero nunca fueron engendradas. Salieron nosotros, pero no eran de nosotros. Tal cual. Hubieran sido nosotros, Y no quiere decir que la salvación se pierda, quiere decir que nunca la tuvieron. No, sí, yo ese concepto lo entendí. Sí. Sí, es como el Señor le decía a cualquiera que no naciera de nuevo, realmente que no experimentó un nuevo nacimiento, puede estar 50 años en la iglesia y no cantar nunca. Tal cual, tal cual, tal cual. Por eso, otro lado, esta es la si uno convicción. dice pecó y perdió la salvación, entonces sería por obra, no sería por gracia. Tal cual. Ahí dice la esencia del Evangelio. Si bien vamos a reconocer que estas posturas desde el tiempo de la Reforma y antes, del arminianismo y el calvinismo, dividiéndolo teológicamente, ¿no? Lo que, entre otras cosas, dice que la salvación se pierde. Jacobo Arminio, que promovió esta doctrina que es muy difundida actualmente, más en los grupos pentecostales, ¿cierto? Y después está la iglesia tradicional, la iglesia de la Reforma, que es por gracia y solo por gracia. Y la salvación no se pierde, uno de los puntos, ¿no? Claro, tal cual. Y esto es lo que nosotros creemos. Esa enseñanza que dice él es así. Y tal cual, sí. Vos sabés que en la iglesia donde yo iba antes, solía venir un pastor pentecostal a hablar, ¿no? Y por supuesto, yo iba a una iglesia de hermanos libres donde creemos que la salvación no se pierde, igual que acá. Pero este pastor pentecostal, un hombre con una gracia, falleció ya, se llamaba Juan José Churrarín, venía a predicar porque realmente en la iglesia era amado, ¿no? Y claro, y él decía, bueno, ¿ustedes creen que la salvación no se pierde? Yo sí, pero por la duda cuídenla, decía. Pero por la duda cuídenla, ¿no? Nos causaba gracia porque él se cuidaba de eso, ¿no? Él seguía con su creencia, ¿no? Tipo santo, una persona preciosa en Dios, ¿no? Yo creo que más creía que no se perdía que se perdía, pero no importa, es lo que algunos creen. Lo que sí sabemos es que nosotros somos responsables de lo que nosotros creemos. Pero yo pienso, Marcelo, yo pienso que una persona que cree que la salvación se pierde, jamás va a dejar de tener temor. Tal cual. Jamás. Entonces, para mí, pongo en duda su salvación, porque nunca va a estar en los plenos brazos del Espíritu Santo, porque no tiene libertad. Claro. No tiene ninguna libertad. Si yo me siento que estoy perdida por cualquier cosa que yo haga, si yo hago 1500 cosas más al día, entonces estaría perdida 1500 veces al día. Tal cual. Entonces, si yo todo ese tiempo estoy con el temor de hice esto y estoy perdida, ¿cuándo voy a tener fruto del Espíritu Santo de amor, gozo, paz? Nunca. Entonces, no, yo no. Salvo a una persona que cree que la salvación se pierde. Claro, yo no diría que nunca. Lo que pasa es que, bueno, quien cree a veces también va a depender su vida de cómo es, ¿no? El que está realmente consagrado al Señor va a estar tranquilo, porque sabe que hace todo por amar al Señor. Pero el que es medio carnal. Pero así uno esté completamente consagrado al Señor, falla una vez, sí, puede pasar, tal cual. Bueno, es una paz que Dios nos da. ¿Puedo aprovechar? Sí. Por si estoy pensando mal, ¿no? Pero me pareció una lectura de cosas que escucho a veces que dice Bus en las prédicas, de que cuando se refiere a vida eterna, que también nosotros podemos pensar
en que no es la vida eterna, empieza cuando nos morimos, empieza hoy. Decimos, venga tu reino, y eso es algo que está pasando hoy. Esto, nada, cuando oramos al principio, ¿viste? Sentí una cosa en el lomo. Dije, chao. Y no soy muy místico, que digamos, pero como sentí su presencia acá. Y esto es la misma presencia que va a estar allá. Entonces, cuando habla del infierno o de que las puertas van a ser abiertas, yo no creo que se refiera, y esto dígame si está mal, que se refiera a la salvación como producto final, del cual no hay vuelta atrás una vez que nos morimos, sino a vivirlo desde ahora. Tal cual. O sea, si yo me aparto y estoy a los insultos y no sé, con una ametralladora, bueno, voy a seguir siendo hijo, pero voy a estar viviendo el infierno. Claro. La incoherencia entre lo que soy como hijo y lo que estoy practicando me hace vivir un infierno. Pero si estoy viendo el fruto del Espíritu, como decía, ay, el reino de los cielos está el mundo ya. Entonces me parece que la referencia que hace, en la que por ahí algunos se pueden agarrar para decir que la salvación se pierde, lo que perdemos en realidad es la posibilidad de vivir el reino de los cielos desde ahora. Eso nos surgimos. Claro, excelente. Es muy importante esta enseñanza que Gustavo nos está dando constantemente, ¿no? Que la eternidad ya la estamos viviendo. La estamos viviendo. Por eso también antes les decía, es lo mismo que lo que les comentaba del amor, ¿no? El amor es una decisión también vivir como Cristo nos manda a vivir, ¿no? Y por eso el apóstol Pedro nos dice cada cosa que tenemos que ir añadiendo para que nuestra vida manifieste la persona de Dios en nosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, quiero avanzar un poquito porque en realidad tengo que terminar un ratito antes, porque casi que avanzamos muy poquito. Dice, desarrollo de la vida cristiana. ¿Qué hacemos con las virtudes que Pedro enumera en los versículos anteriores? Él nos exhorta a practicarlas para que podamos tener una abundante cosecha de conocimiento de Jesucristo. Un descuido de estas virtudes representa una privación espiritual. En la Reina Valera dice, porque si estas cosas no están en vosotros y abundan, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Como les decía antes, la NBI lo dice de otra manera. Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, las harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo arranqué preguntándoles qué es ser improductivo o qué es ser inútiles, ¿no? Cuando manejamos estas virtudes en nosotros, dejamos de lado el ser inútil e improductivo y somos útiles y productivos. Dejamos de estar ociosos y sin fruto, sino que tenemos fruto, llevamos adelante fruto y tenemos trabajo para nuestro Dios. Estas cosas están en vosotros y abundan. Se refiere a poseer más que suficiente. Y estar ocioso y sin fruto equivale a estar inactivo, desocupado o haragán, o improductivo, como dice acá la NBI. O sin fruto es estar estéril, con incredulidad, con apostasía. Esto es ser inútil. Yo les estoy resumiendo muy rápido, ¿no? Pero qué bueno que estas cosas se desarrollen en nosotros, porque aunque no nos demos cuenta, vamos a llevar fruto delante de Dios. Vamos a estar ayudando a otros, vamos a ser productivos, y no productivos porque trabajemos mucho o porque seamos vistos por otros,
sino productivo en bendecir, en ser voz de Dios, el canal de la bendición de Dios. Amén. Dice, Pedro cierra el texto vinculando la actividad y el fruto al final, ¿no? Con el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es un tema favorito en la carta. Dice, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice en varios versículos. El uso de la expresión indica un verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Demuestra que Pedro está dirigiéndose a verdaderos cristianos, a los verdaderos creyentes que les ha concedido positivo conocimiento para salvación. Por lo tanto, poseen la capacidad de buscar y aplicar fructíferamente las virtudes mencionadas. Si estas cualidades están presentes en la vida de alguien, entonces tiene y disfruta genuino conocimiento. ¿Pero conocimiento de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestra vida trata de que nos parezcamos a Él. Su amor se plasmó en nosotros, ¿para qué? Para hacernos parecidos a Él. Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que reflejemos, como nos decía Marcelo en el tiempo de Semana Santa. ¿Se acuerdan? Cuando habló el jueves, nos decía, para que reflejemos su gloria, para que recuperemos su gloria. Su gloria está en nosotros. Y se refleja en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así la vamos viendo. Y las consecuencias de la falta de conocimiento, hacemos este punto y dejamos el otro para el domingo que viene. Dice el 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pedro presenta una opción negativa que sus lectores deben evitar para ser infructuosos e inútiles. Dice, tiene la vista muy corta, es ciego o literalmente miope. Él es el que no distingue la realidad más lejana y solo puede ver lo próximo a él. Es el que vive indiferente a la práctica de la virtud y afirma conocer al Señor. Es un ciego incapaz de discernir su verdadera condición espiritual. Allí nos vamos a encontrar con muchos cristianos que de esta manera viven. Cristianos carnales que afirman conocer al Señor. Pero no solamente cristianos, vamos a encontrar así en la calle. Si vos le preguntás a cualquiera en la calle, ¿conocés a Cristo? Y te va a decir, sí, yo oro siempre, yo le oro siempre al barba. Pero eso no significa que conozcan verdaderamente a Cristo. Dice, tiene la vista muy corta. Y es olvidadizo de la purificación de sus antiguos pecados. Quien vive en miseria espiritual llega a no tener seguridad plena de su salvación. Esto es un poquito lo que hablábamos antes. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, dice, aquí tiene que ver con el bautismo. Armoniza la observación del apóstol Pablo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua. El bautismo es símbolo de limpieza y es un hecho real de que fue el sacrificio de la muerte de Jesús en la cruz. Pero a mí me queda esto, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay mucha gente que finalmente no cree que Dios le haya perdonado sus pecados. Entonces, ese nunca creyó realmente.
Nunca creyó que Dios le perdonó. Y a veces tampoco nosotros nos perdonamos. A veces no nos perdonamos a nosotros mismos. Le pedimos perdón al Señor, pero yo no me perdono. Y me persigo con lo que hice. Pero cuando Dios le pido perdón de corazón, Él me perdona. Amén. Y tengo que creerlo. Y entonces tengo que perdonarme yo también. No me puedo andar flagelando, pegándome con la toalla mojada, ¿vieron? Así, culpa mía. ¿No? No, Dios me perdonó porque la sangre de Cristo se derramó por mí. Y a eso se refiere esta palabra. Quien vive en miseria espiritual nunca tiene seguridad de su salvación. Si vos vivís en una miseria espiritual, si no vivís reconociendo estas virtudes y trabajándolas en vos, permitiendo que el Espíritu Santo la hagas crecer, la miseria espiritual te lleva a ser ocioso, te lleva a no creer que Cristo te salvó, te perdonó, te limpió, te amó eternamente, y te lleva a no perdonarte a vos mismo. Sí, Claudio. Me hace acordar el versículo tan conocido, ¿no? Que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. A veces es una experiencia muy común de que la persona cuando se convierte, al principio quizás tenga dudas de su salvación. Pero bueno, el Espíritu está dentro y nos confirma de que somos salvos, ¿no? Hay que conocer la palabra, tener una buena doctrina, recibir una buena doctrina, pero el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, que somos salvos. Uno puede permanecer toda la vida, aunque venga a la iglesia y decir, seré salvo, no seré salvo, porque el Espíritu, la palabra enseña, ¿no? Nos da testimonio interior de que somos. Tal cual. Puede tener sus dudas quizás al principio, pero uno puede... Tal cual. Yo acepté al Señor cuando era chico, me acuerdo. Yo tendría 6 años, 5, 6 años, ¿no? Me acuerdo, en la cama, con mi hermana me habló y oramos juntos y le pedí al Señor que entre en mi vida. Pero a los 10 más o menos tuve una crisis de fe. Tuve dudas, ¿no? Me agarraron dudas. Y me paré y reflexioné, pero si tengo duda de que voy a ir al cielo, ¿por qué no le pido perdón al Señor ahora? Y me acuerdo que fui al living de mi casa, busqué estar solo y me arrodillé en el sillón del living y le pedí al Señor esa seguridad de que era mi salvación. Y, Señor, si no entraste cuando era chico, entrá ahora a mi vida. Y limpiame de mis pecados. A partir de ahí nunca más tuve temor. Nunca más tuve dudas, ¿no? Sí, es razonable que uno al principio alguna duda le venga, pero hay que afirmarla. Hay que afirmarse en la palabra. Hay que afirmarse en el Señor. Y las dudas se van. Ahora, si yo no hubiera hecho eso, tal vez hubiera estado tambaleando mucho más tiempo. Pero qué bueno que es el Señor, que nos da promesas para que creamos y practiquemos. Amén. ¿Les parece si seguimos la semana que viene? Oramos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por permitirnos compartir tu palabra de esta manera. Sos hermoso, Señor. Te bendecimos, te honramos y te damos gloria y honor. Bendecí a mis hermanos y que sigamos juntos creciendo en la gracia y en el amor y el conocimiento tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.